Efesios 1, 22 y 23. Dice así la palabra del Señor: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Y este es un pasaje con el que quiero iniciar o continuar mejor esta reflexión que estábamos haciendo el día de ayer. Ayer hablábamos de la jurisdicción. Nosotros tenemos que tener una visión correcta de lo que Dios es, de lo que Dios hace, una visión correcta de lo que Dios ha dispuesto o ha propuesto hacer en su creación o con su creación. ¿Ok? Y pues le habíamos puesto a esta reflexión el gobierno que necesitamos. ¿Y por qué estábamos compartiendo esto? ¿Por qué queríamos compartir esto? Pues sencillamente porque estamos en un tiempo coyuntural, como dicen en el argot político, ¿cierto? Estamos en un tiempo coyuntural, estamos en un momento especial en nuestra nación, estamos a portas de tomar una decisión muy importante y es la decisión de delegarle responsabilidad, de delegarle autoridad, de delegarle poder a una persona que va a dirigir todo lo que tiene que ver con el destino de nuestra nación. Y hablábamos anoche, que no pudimos hacer la transmisión a través del canal, pero hablábamos anoche respecto al hecho de que estos tiempos son tiempos donde vemos mucha polarización. Hay mucha polarización con respecto a ese tema. ¿Por qué yo veo la polarización? Sencillamente por la falta de formación en lo que tiene que ver con el tema de gobierno. Y hacíamos una diferencia entre el ejercicio político, que es una responsabilidad, que es algo que tenemos que desarrollar todos los seres humanos en los diferentes contextos donde nosotros estamos, y lo otro es el ejercicio partidista de todos aquellos movimientos que tienen unos propósitos para ubicarse en espacios de el gobierno civil. Pero este tema o esta reflexión va más allá y hablábamos de la necesidad de tener una visión bíblica de un correcto modelo de gobierno. ¿Y a dónde podemos acudir para nosotros tener una visión bíblica de un correcto modelo de gobierno? Pues sencillamente tenemos que ir a la fuente, y la fuente es la palabra de Dios. Y hablábamos de un principio, y el principio es el principio de la jurisdicción. La jurisdicción es ese espacio en donde nosotros podemos operar según parámetros, leyes, normas que se han establecido para que en ese espacio podamos actuar y operar con base en esos preceptos, leyes, parámetros o principios. Y como seres humanos, a nivel individual, como familia, a nivel de iglesia, a nivel de organizaciones sociales, a nivel del mismo gobierno civil, hay varias esferas en las que nosotros actuamos y operamos, ¿sí? Y esas esferas son esferas de autoridad en las que Dios ha delegado poder y autoridad de Él, ¿sí? Y por eso esas esferas son esferas donde los límites en los que se debe mover cada ser humano dentro de esos espacios
son establecidos por Dios. Y hablábamos de que hay un principio allí dentro de lo que es la jurisdicción y que tiene que ver con el autogobierno. La Biblia nos habla del autogobierno y como creyentes estamos llamados a aprender a autogobernarnos. En otras palabras, a desarrollar de manera sabia esa bendición que tenemos del libre albedrío. Nosotros tomamos decisiones, todo el tiempo estamos tomando decisiones y eso tiene que ver con lo que Dios nos ha permitido hacer como personas y como hijos de Él. Pero también hablábamos de que hay muchos asuntos de la vida que nosotros debemos afrontar. En nuestro contexto familiar, en medio de la sociedad en donde nosotros nos desenvolvemos, en medio del ejercicio de todo el sistema que se ha establecido de gobierno civil, aún en nuestro país, que pues hasta ahora es una democracia, y en el tema de la economía, bueno, en muchos aspectos, por ejemplo, la educación, el cuidado de nuestra salud, el bienestar, el cuidado de los pobres, la ayuda que podemos recibir del extranjero o que podemos dar a extranjeros, el tema de la disciplina de los hijos, eran puntos que hablábamos el día de ayer, el tema de la deshumanización de los seres humanos, de las personas, ¿sí? Que hoy vemos la insensibilidad, el tema de aspectos tan puntuales como la escolaridad de nuestros hijos, ¿sí? Por ahí hay una noticia en donde, no recuerdo si fue en este país o en otro país, los papás se dieron cuenta que las personas, profesores y personal administrativo de una escuela estaban haciéndole todo un proceso a su hijo para que cambiara de sexo. Y los papás no se habían enterado. ¿Y hasta dónde va entonces la acción de cada uno de nosotros en lo individual, en el contexto familiar, en el tema social, aún en el contexto eclesial y dentro de nuestro contexto de gobierno civil? ¿Hasta dónde va? Entonces, todos estos elementos son elementos que deberíamos nosotros conocer, producto de estarnos exponiendo periódicamente, permanentemente a la palabra de Dios, a la Biblia, y tener un conocimiento claro de la palabra de Dios. Y por no estar enfocados correctamente en la palabra de Dios, es que nosotros empezamos a generar polarización, porque empezamos a dejarnos influenciar por aquellos esquemas, por aquellos paradigmas que el mundo nos está planteando y que son diferentes a la cosmovisión. Y hablábamos de que esa cosmovisión que debemos manejar, en el caso nuestro, es la cosmovisión bíblica, o sea, de tener esa presunción o de tener esas ideas que son ideas básicas, fundamentales, que nos permiten a nosotros defender esos preceptos, principios, esos paradigmas que consideramos verdad porque están establecidos en la palabra de Dios, ¿sí? Y que nosotros tenemos que saber diferenciar quién debe ser el que provea, el que controle, el que cuide cada uno de esos asuntos de la vida que nosotros tenemos. Por ejemplo, el tema de salud. El tema de salud es una responsabilidad del gobierno o es una responsabilidad personal. Vemos que hay una interacción entre lo personal y los parámetros en el funcionamiento de lo que tiene que ver con la salud. Y en esas esferas
pues hablábamos de lo que nos planteaba Éxodo 18, en donde el suegro de Moisés le da un consejo muy sabio a Moisés, para que él pueda organizar a todo un pueblo que ha salido de la esclavitud. Ayer me equivocaba y mi esposa me hizo caer en cuenta que no eran 2.500 personas, sino más de 2,5 millones de hombres, sin contar mujeres y niños, que salieron de Egipto y empezaron a deambular en el desierto. Y vemos que desde un comienzo Dios les plantea preceptos, les plantea ciertos aspectos que deberían tener en cuenta para el desarrollo de su vida personal, familiar y en ese colectivo de hombres y mujeres que estaban empezando a mirar cómo lidiarse los unos a los otros. Y por eso cuando Jetro ve a Moisés que se levanta bien temprano y llega bien tarde y todo el día está sentado oyéndole los problemas, las dificultades, las necesidades, aún las más mínimas a los hijos de Dios, entonces Jetro le dice que no está bien, que esa forma no es correcta porque se va a afectar él y va a afectar a todas esas personas. Entonces aquí hay el planteamiento, desde la cosmovisión bíblica, hay el planteamiento de un principio que es el principio de la jurisdicción. Y en ese principio de la jurisdicción, entonces se entiende quién debe ser el responsable de cada área de la vida. Y entender, como decíamos ayer, que toda esfera de autoridad debe estar centralizada en Dios, porque el soberano es Dios. Desde nuestra cosmovisión bíblica, por encima de Dios no hay nadie. Habrá gente que piense que hay otras cosas o hay otros dioses, pero a la luz de la cosmovisión bíblica hay un soberano, un único soberano. Como aquel niño cuando la profesora en la clase pregunta ¿cuántos dioses hay? Y pues el niño se para y le dice, profesora, un solo Dios. Y ella le dice, ¿por qué estás tan seguro? Pues porque no hay espacio para más. Desde su lógica, ¿no? Hay un solo Dios. Y cuando se presenta a Dios con todo lo que ha hecho, pues no hay espacio para más. Ni en nuestro entendimiento, ni en nuestro razonamiento debe haber espacio para más, porque esa es la lógica. Hay un ser creador, un diseñador inteligente, como le llaman algunos, y ese Dios, ese Padre celestial, es el que tiene a su cargo toda la autoridad, ¿sí? La autoridad de Él es absoluta. Lo que Dios determina, así es. No se puede cuestionar. No se debe cuestionar y esa es nuestra responsabilidad. Y si hay alguien o hay un grupo de personas o un gremio que se ha generado, que se ha constituido y que está yendo en contra de lo que Dios ha establecido, pues nuestro rechazo. Si hay conductas que están en contra de lo que nuestro Dios nos está diciendo y que nos está estableciendo, pues tenemos que rechazarlas. Y eso no tiene que ver con rechazar a la persona, sino rechazar las actitudes. Miremos el asesinato. Uno dice esta persona por tantos motivos, no justificarla, ¿no? Pero por tantos motivos pudo haber hecho esto, cometido estos delitos. Pero si esa persona, hablando de la jurisdicción del gobierno civil, asesina, ¿qué hay que hacer? Pues llevarla ante la ley, porque se ha establecido unos parámetros legales para que esa persona sea enjuiciada. Pero si esa persona se resocializa, si esa persona cambia su manera de pensar, de vivir y se resocializa, ¿sí? ¿Qué debemos hacer nosotros? Aceptar su proceso. Pero eso tiene que ver con el tema también espiritual. Entonces, aquí, pues en este pasaje de Efesios 1, versículos 22 y 23,
vemos que el Jesucristo ha sido delegado para gobernar también a la iglesia. La autoridad de la iglesia, estamos hablando de la autoridad suprema de la iglesia, es Jesucristo. Entonces encontramos muchos principios, o mejor, encontramos un principio que es el de jurisdicción y encontramos muchos versos, muchos pasajes bíblicos que nos hacen entender que esto es una realidad y que es una idea de Dios. Y cuando se viola ese principio en las diferentes esferas que Dios mismo ha constituido, pues ¿qué va a suceder? Va a haber conflicto, ¿sí? Si yo, que tengo libre albedrío, actúo en contra a los límites que Dios ha establecido para manejar ese libre albedrío, ¿qué va a pasar? Pues me voy a afectar. Y por ende no me afecto solamente yo, sino que afecto a mi familia, afecto a la sociedad en la que estoy viviendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es muy claro. A veces uno dice, ¿por qué no entendemos eso tan sencillo? Hay que estarlo otra vez recordando, enseñando, hay que estarlo otra vez analizando. Y hablábamos ayer del rey Usías, hablábamos de él y ver que tristemente, siendo una persona que estaba en un contexto donde tenía que operar dentro de unos parámetros del gobierno civil, se sobrepasó esos parámetros y entonces viene y afecta su vida porque se pone a hacer lo que le correspondía hacer a los sacerdotes. Dios había dicho, dentro del pueblo de Israel, aquí hay alguien que ustedes quieren que gobierne, entonces aquí elijan a este, ¿sí? Pero en el tema de lo que tiene que ver con el culto, de lo que tiene que ver con el sacrificio, yo he establecido toda una dinámica y háganla así, y quienes deben hacerla específicamente deben ser estas personas dentro de estas condiciones. Y por eso apartó, separó personas para ese oficio y para ese contexto específico. ¿Qué sucedió con este rey? Se sobrepasó, ¿sí? Le pasó lo mismo a Samuel. Uno encuentra allí en la Biblia, en Primera de Samuel capítulo 13, y yo voy a leerles Primera de Samuel 10. Vamos a leerles Primera de Samuel capítulo 10, allí en el Antiguo Testamento. Déjenme, yo les busco Primera de Samuel capítulo 10, el verso 8. En Primera de Samuel 10, verso 8, dice así: Samuel le dice a Saúl, ¿sí? Para ubicarles un poquito en el contexto, pero solo quiero hacer la referencia. ¿Qué le dice Samuel a Saúl? Pero ahora ve a Gilgal, ponga cuidado, y espérame allí 7 días. Cuando llegue yo, le presentaré a Dios sacrificios y ofrendas de paz, y entonces te diré qué tienes que hacer como rey. El sacerdote le está dando instrucciones al rey. Eso dice Primera de Samuel 18, pero si ustedes se van a Primera de Samuel 13, no los vamos a leer, queda de tarea. Los que están allí les queda de tarea. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció, no se aguantó, no esperó, se puso a quemar el incienso, se puso ¿cierto?, a hacer lo que no tenía que hacer. Cuando uno mira en la Biblia esto, uno puede decir, no, fue desobediente. Sí, fue desobediente, pero violó un principio, el principio de la jurisdicción. Usted tiene jurisdicción con su vida. Hablemoslo en otros términos. Usted tiene responsabilidad, autoridad sobre su vida.
Usted tiene mayordomía sobre su vida. En el contexto de su familia, usted tiene mayordomía en ese contexto, autoridad, jurisdicción en ese contexto, ¿sí? Dependiendo del rol que tenga dentro de la familia. Y Dios lo ha establecido. El hombre sea cabeza, la mujer ayuda idónea, los hijos honren, ¿cierto? Hay cosas muy puntuales que Dios nos ha definido allí en su palabra, en el contexto personal, familiar, aún en la congregación. Si hay una delegación, pues quien debe ejercitar esa delegación es a quien se le ha delegado, ¿sí o no? Los hijos de Aarón se aceleraron y como el sacerdote que era Aarón y papá no llegaba, se pusieron a hacerlo ellos. Y tenga, ¿no? Dios en su contexto y en su ejercicio de autoridad es muy celoso. Y encontramos allí entonces cosas muy interesantes que deberíamos mirar. Un rey puede actuar dentro de sus parámetros. Tristemente él terminó como un leproso. Entonces lo que nos enseña la Biblia respecto a cada contexto, llámese personal, familiar, eclesial o gobierno civil o dentro de alguna organización. Por ejemplo, yo pertenezco a una organización, se llama Senfol, tiene unos parámetros, ¿sí? Yo pertenezco a una organización que se llama Asociación de Ministros, pertenezco a una organización como voluntario que se llama Samaritan Spurs y coordino un programa que se llama Operación Niño de la Navidad aquí en el Cauca. Yo no puedo operar fuera del contexto de cada uno de esos espacios, ¿sí? En esta temporada no pudimos desarrollar el trabajo porque había necesidades y teníamos un montón de material ahí guardado, inclusive en la bodega donde lo teníamos guardado había caído agua y se estaba deteriorando, y en el valle ya estaban organizados con capacitaciones, con gente que quería recibir el material, o sea, con ganas, gente que quería trabajar. Entonces dijeron, devuelvan ese material. Eso nos lo dijeron a nosotros, los que están por encima de nosotros en el rol, en la organización, y claro, de una, ¿sí? Listo, hagámoslo, y se envió el material. Entonces, miren, la Biblia nos da muchas pautas para que cada persona, cada uno de nosotros, nos ocupemos de los asuntos que corresponden a nuestra jurisdicción y no en otros asuntos de manera inapropiada, ¿sí? Y eso es algo que debemos tener en cuenta en medio de esta coyuntura social, política y económica en la que nosotros estamos viviendo. Si usted me acompaña a Primera de Tesalonicenses, vamos a buscar en el Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses, allí en el capítulo 4, en el verso 11, Primera de Tesalonicenses 4:11, mire la recomendación, dice, traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen, como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. O sea, ahí hay una instrucción. ¿Qué es lo que nos plantea el Señor? Usted enfóquese en lo que tiene que enfocarse, en las responsabilidades que usted tiene, ¿sí? Lo que tiene que ver y concierne a su vida personal, enfóquese en eso. Asuma esa responsabilidad de vivir su vida dentro de lo que Dios le ha definido, establecido para su vida personal. Dentro del contexto familiar, también usted tiene que sujetarse a los parámetros, a las normas que hay dentro
del contexto familiar, ¿sí? Nos estaban mandando un videito anoche sobre las madres, ¿no? Hoy tristemente ya no se utiliza la chancleta, ya las mamás dejan que los niños hagan lo que quieran. Pero no, eso es falta de una correcta visión de lo que Dios nos dice. Proverbios capítulo 26. Y si los papás son jóvenes y quieren disciplinar a sus hijos, los abuelos son los primeros que meten y quieren que hagan como ellos dicen, ¿cierto? Eso es también otra realidad. Proverbios 26, 17. O la misma sociedad, ¿no? La misma sociedad nos ha dicho, si usted no deja que el niño decida, lo más tremendo es eso, ¿no? La sociedad, o mejor, el gobierno, ¿no? Las estructuras y las élites del gobierno han ido estableciendo parámetros en donde dicen, si ese niño quiere ser gallina, déjelo que sea gallina. Si ese niño se autopercibe, como decíamos ayer, ¿no?, como un micrófono, déjelo que sea micrófono y aún démosle recursos para que él se vuelva un micrófono. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿eso de a dónde? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos dejamos amoldar al mundo en vez de nosotros influenciar y afectar el mundo en la forma como Dios quiere. Y Proverbios 26, 17 dice, tan peligroso resulta meterse en pleitos ajenos como querer agarrar por la cola a un perro bravo. ¿Usted agarraba alguna vez por la cola a un perro bravo? Pues me imagino que ninguno de los que está aquí si no me mostraría las consecuencias, ¿cierto? Porque tendría una muy buena cicatriz, o le faltaría un dedo o una mano, ¿no? ¿Sí? Yo recuerdo que la perrita de la casa cuando vivía con mis papás, estaba muy joven, yo no sé, me desconoció cuando yo salía del baño y se me lanzó sobre las partes nobles y claro, me dejó una cicatriz por aquí en mi ingle, ¿sí? Y eso que andaba yo con pantaloncillo y pantaloneta, imagínense si no hubiera salido en... Entonces, es ilógico, ¿cierto? Uno a veces se mete en donde no se debe meter, o sea, uno llega y quiere obrar, y ese principio se aplica en todas las esferas, en el gobierno, por ejemplo. El gobierno se nos ha metido a la cocina, como dicen popularmente, gobierno civil, con normas. Leía y les comentaba anoche de que en Estados Unidos es una obligación que usted tenga seguro de vida para todo. Y si no lo tiene, tenga. ¿Sí? O sea, usted está obligado a tener seguros de vida para todo. Las normas y las leyes se nos han metido. Ahorita hablábamos del 4 por mil ahí con el equipo de jóvenes que estaban pensando en hacer algo. ¿Cuánto lleva ese 4 por mil en el gobierno? ¿Y ese dinero dónde está? Miren la lógica tan impresionante hoy. La gente está anhelando un cambio, pensando en que el gobierno, cuando llegue el gobierno que muchos anhelan, les va a solucionar los problemas. ¿De dónde? Bueno, iba a decir una palabra que no debo decir. ¿De dónde piensan ustedes que el gobierno va a sacar todos los recursos para poder darle a la gente que no tiene pensión? Por eso en el tema de pensar en el gobierno que necesitamos es dejémonos dirigir por Dios.
y miremos todos esos programas de gobierno. Hay unos programas de gobierno que uno dice, wow, esto es una cosa increíble, ¿no? Extraordinario. Como había un comentario ahí por las redes. Alguien decía, yo voy a esperar a que gane el gobierno que dice que me va a dar de todo pa- no sé si, no, decía, no sé si renunciar ya o espero a que gane el gobierno pues para que me mantenga. No, a mí el gobierno no me va a mantener. Ese no es el rol, esa no es la jurisdicción del gobierno civil. Para eso no lo hemos establecido. Nosotros no le estamos delegando al gobierno que nos mantenga. ¿Por qué? Porque es ilógico. Porque yo tengo que darle a ese gobierno civil, tengo que darle de mis recursos para que él pueda operar. Y eso mucha gente no lo ha entendido. Dios estableció esa esfera, la estableció con un propósito específico. Y aún desde el comienzo, para que opere y se maneje dentro de esas perspectivas que Él tiene. Bueno, Primera de Pedro. Tengo varios pasajes y vamos a leerlos nomás que nos ayudan a ir entendiendo este principio de jurisdicción. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Allí en Primera de Pedro 4:15, estamos leyendo la traducción en lenguaje actual. Dice, si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Yo me acuerdo de una experiencia cuando estaba joven, no era cristiano, les advierto de una vez. Y dos vecinas estaban agarradas y detrás de esa vecina que estaba agarrada con la otra salieron las hijas de una de ellas y agarraron a la otra y todas tres, eran como tres mechoneando. Y luego salió el hijo, era un chico moreno bien acuerpado, ¿sí? Y empujando también a la señora. Y como buena paisa mi mamá se metió. Y yo estaba por la ventana mirando y ay, Dios mío, ¿por qué se metió esta mujer allá? Y vea qué suelte la que le van a matar. Y ella pues era bien bullaza, ahorita bajado el ritmo, ¿no? Pero pues también me la agarraron de las mechas. Y yo dije, no, yo no me aguanto. Entonces yo fui, y bueno, se solucionó el asunto. Pero la Biblia nos habla a nosotros de que a veces nosotros sufrimos. ¿Por qué? Por meternos en asuntos ajenos, ¿sí? Que no nos conciernen. Para eso tenemos autoridades. ¿Qué día hubo un problema aquí en el vecindario? Los vecinos estaban tomando, y eso tenían ese coso a todo volumen. Uno llama a la policía y pues la policía viene y les dice, ellos le bajan, le vuelven y le suben. Y los policías no pueden estar todo el tiempo ahí pegados pues de todas las fiestas de los vecinos, ¿no? Y los vecinos de al lado estaban ya desesperados. Imagina usted al lado, por detrás de la casa del vecino y eso, bum, bum, bum. Si acá se oye pues ese brinco, ¿cierto? Ese zumbido, esa vibración en las ventanas de la música muy fuerte. Y yo me imagino que los vecinos no se aguantaron y ¡pah! Como que tiraron algo y quebraron una ventana, vinieron los otros, le dieron a la vecina. Yo me asomo por la ventana, eso era la madrugada, ¿sí? Y yo vi que uno de ellos estaba golpeando a la vecina, yo le grité, le dije, tranquilo. Y entonces no, y el hombre quería era darle duro a la señora. Entonces yo tratando de llamar a la policía, ¿no? Y entonces yo le digo, estamos llamando a la policía. Entonces ya se retrajo. Son asuntos, pues yo no puedo salir
en esos asuntos, tratar de buscar una forma de mediar diferente. Entonces, miren, hay temas que son bien tremendos, ¿cierto? Entonces, dice, si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, por ser un ladrón, por ser un bandido o por meterse en asuntos ajenos. ¿Sí? Mi papá nos contaba, ¿no?, la historia de un familiar que en paz descanse. Él tenía una droguería, ¿no?, y se había ido a comprar unas pistolitas allá en el Ecuador, que las vendían así libremente, y se vino en su carro, ¿no?, y había un accidente y cogió su mochila y se bajó del carro y dijo, permiso, permiso, y fue a velar allí, a mirar, ¿sí?, qué era lo que había pasado. Se devolvió, se iba a subir al carro cuando alguien dijo, ¿y dónde está el maletín del que se accidentó? Y alguien dijo, ese señor que se está subiendo a ese carro tiene un maletín. Y allá lo agarraron. Venga para acá. Y abrieron. Y esas armas se metió en un lío complicado, ¿sí? ¿Por qué? Por meterse en asuntos ajenos. Y ahí lo dice la palabra del Señor. Entonces, miren que hay diferentes esferas. Y cuando hablamos de la esfera de gobierno civil, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué está esa esfera? Pues esa esfera está para castigar lo malo que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos algo equivocado, pues tenemos que dar cuentas de eso equivocado, ¿sí? Tenemos que dar cuentas de eso equivocado. Hace unos días estaban celebrando un año de que la primera línea había, ¿cierto?, propiciado un cambio social hermoso y había embellecido el panorama de las ciudades, quemándolas, dañando negocios. Estoy siendo irónico, ¿no? Y resulta, creo que fue en Bogotá, que pasaron la noticia, ¿no?, de una mamá con una correa dándole en la espalda a su hijo, porque el chino debería estar en la universidad y era celebrando el año del desorden, ¿sí? Me parece tremendo, ¿no? Y la policía la rodeó a la mamá y al muchacho. Ahí estaban quieticos, ellos no se metieron para nada y la mamá le daba con la correa. Sí, él decía, yo iba pasando por aquí, decía, ¿cuál pasando por aquí si tú estabas estudiando? Tremendo, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde va el gobierno civil? Debemos pensar en eso, ¿sí? Miren algo interesante en Hechos 5:29, que lo leíamos anoche, donde los apóstoles dicen, no, primero obedecemos a Dios antes que, ¿sí? Miren, hay libertades que no se deben restringir. Cada uno de nosotros como seres humanos debemos actuar según los criterios que desarrollamos desde la convicción que nosotros creemos. Pero lo que nos enseña la Biblia es que Dios es quien juzgará a cada persona con la motivación que hizo lo que hizo. ¿Ok? Y entiende uno muchas cosas allí de la palabra del Señor. Miremos Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Mateo 5. ¿Qué se me hizo Mateo? ¿Dónde está Mateo? Mateo 5, 27 y 28.
Y dice así, hablando del matrimonio, Mateo 5:27. Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. ¿Sí? Aquí está hablando de acciones y de intenciones. Están las acciones y están las intenciones. Si alguien mata a alguien, ¿quién se debe encargar de solucionar ese asunto? El gobierno civil. Si yo le tengo ira, odio a alguien, ¿quién se debe encargar? Dios se tiene que encargar. ¿Sí? Usted no puede ir allá al juez o ir al abogado y decirle, yo quiero demandar, ¿sí? Quiero demandar a Cristian. ¿Ya? Voy a demandar a Sergio porque me da una piedra cuando veo a Sergio. ¿Sí? Le tengo bronca a Sergio. No, eso es un asunto de Dios conmigo. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar. ¿Sí? Y en este pasaje que acabamos de leer, una cosa del adulterio. Bueno, hay una normativa, ¿sí?, con relación al adulterio. Si alguien adultera, tiene que atenerse, ¿sí? Si alguien adultera, tiene que atenerse la persona en el tema legal. Pero otro tema es la lujuria. ¿Con quién toca tratar la lujuria? Con Dios, ¿sí? Porque un esposo o una esposa no puede ir allá donde el juez y decirle, vea, vengo a demandar a mi esposa o mi esposo porque tiene una lujuria. ¿Cómo determina? Los famosos crímenes de odio. ¿Cómo una persona sabe que esa persona lo hizo por odio? Las intenciones del corazón, ¿quién las sabe? Las correctas, las malas, ¿quién las sabe? Dios es el que sabe y Él trata con nosotros. Y hay un tema que es la tiranía, ¿no? La tiranía es la usurpación de la autoridad de Dios. Entonces hay muchas cosas en la palabra que nos muestran que necesitamos nosotros ser muy enfocados en los preceptos de Dios. Voy a leerles otro pasaje para que oremos y dejemos allí. En Juan capítulo 18. Miremos Juan capítulo 18, el versículo 31. Juan 18, 31. Pilato les dijo, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con sus propias leyes. Los jefes judíos respondieron, nosotros no tenemos autoridad para enviar a nadie a la muerte. Tremendo, ¿no? Tremendo eso. Pero ellos sabían, ellos tenían que recibir de parte del gobierno civil, recibir la orden, porque a él se lo estaba acusando de unos delitos que requerían que fuera asesinado. La pena de muerte, ¿no? Tremendo. Y uno sabe que eso fue injusto, ¿no? La muerte de Jesucristo fue injusta. Ahora Él permitió para cumplir un propósito.
Hay mucha gente que ha muerto, hay mucha gente que está en la cárcel porque de manera injusta se han hecho procesos sobre la gente. Tenemos que ser conscientes de que hay injusticia, pero más que eso tenemos que ser responsables. Nosotros somos responsables al permitir que se establezcan leyes. Por ejemplo, a los cristianos en este momento se ha vuelto a sacar el caballito de batalla respecto a que estamos defendiendo la vida. Un ser humano es ser humano desde el momento en que el espermatozoide de un hombre fecunda el óvulo de una mujer. Desde ese momento, inmediatamente lo fecunda, ya es un ser humano y debe respetársele, debe buscarse protección de ese ser humano. Tristemente, las leyes que se están imponiendo van en contra de eso. Estamos orando para que sea una realidad. Por ejemplo, en Estados Unidos en este momento se está volviendo a discutir ese tema. O sea, en todos los casos, para que se respete la vida. Nosotros tenemos que respetar la vida, es un principio que Dios nos ha dado. Entonces, en ese principio que Dios nos ha dado, nosotros defendemos la vida. Habrán situaciones que son muy dolorosas, ¿cierto? Donde una mamá aborta porque se le presentó una situación física, ¿no? Pero eso no puede ser provocado. Pero la vida es sagrada. Eso con relación a la vida, con relación a la familia. Hoy las leyes que hemos permitido que el gobierno civil levante y establezca nos condiciona como familia con respecto a la educación de nuestros hijos. En los colegios ya a nuestros hijos les quieren enseñar cosas contrarias a lo que nosotros en nuestra cosmovisión enseñamos en nuestros hogares. Y estamos dormidos, definitivamente. Y miren, tenemos toda una serie de sistemas de gobierno que se quieren establecer en diferentes lugares y que están promoviendo el asesinato de inocentes, que están promoviendo el asesinato asistido de ancianos. Por ahí hay una noticia, ¿no? No sé a qué iglesia se le ocurrió asistir a una personita anciana que quería irse antes de que Dios determinara. Tremendo. Y nosotros estamos allí ya acomodándonos. Hoy la disforia de género ya la sacaron como un trastorno de la personalidad y ya se está colocando como algo que tiene que ver con el desarrollo de la libre personalidad. Entonces usted defina, si usted quiere percibirse como vaca, percíbase como vaca. Por eso, ¿cierto? Hay gente que se está casando hasta con árboles, ¿no? Con animales, ¿sí? El concepto de familia lo están tratando de destruir. Ahora familia es hombre con hombre, mujer con mujer, no. Entonces, si todos estos sistemas de gobiernos que se nos quieren imponer trabajan en eso, y lo triste es que nosotros pensando en buscar cambio, entonces corremos a darle nuestra autoridad, la autoridad delegada que Dios nos ha dado a personas que van a seguir promoviendo eso, que viven en utopías, que plantean cosas irrealizables o que plantean cosas que se van a realizar si les damos esa autoridad que nos van a afectar a nosotros.
Así que la pregunta es, ¿cuál es el gobierno que nosotros necesitamos? El gobierno que nosotros necesitamos es ese gobierno de Dios. Y necesitamos hombres y mujeres de Dios. Gente con principios que desarrolle su jurisdicción dentro del contexto que le hemos delegado, pero fundamentadas esas acciones en los preceptos de Dios. Si no, ni pío. Así se arrugue quien se arrugue, ¿sí? Así nos tiren piedras, así nos traten de homofóbicos, de retrógrados, de faltos de... Pero ni los de acá, ni los de acá, ni los del centro, ni los de ningún lado nos están ofreciendo oportunidades correctas. Entonces nosotros debemos entender, como hijos de Dios, hermanos en la fe, necesitamos participar. No podemos seguir conformes allí, que esta gente, que esta persona me solucione mi problema, ¿no? Que mi familia está en problemas, dejemos que el gobierno lo haga, ¿sí? Que mi economía está mala, que el gobierno me traiga, ¿sí? Esa es la mentalidad pobre. La mentalidad del pueblo de Israel en el desierto tuvo que cambiarse. Tuvo que cambiarse. Solo aquellos que lograron cambiar su manera de pensar entraron a la conquista. Terminaron los 40 años y había una nueva generación con una visión clara de lo que Dios les había dicho. A eso estamos llamados nosotros. Si queremos cambio, ¿sí? Debemos cambiar nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y si somos hijos de Dios, dar testimonio. Porque imagínense, uno dice, no, yo soy un hijo de Dios, pero... Y entonces la gente dice, no, pues si esos cristianos... Ahora usted cuando... Yo sé que el único que juzga es Dios y juzga bien. Cuando usted lance un juicio, que sea con argumentos, no porque usted lo leyó allí en alguno de los medios, ¿no? ¿Sí? Infórmese, sea cuidadoso, sea una persona prudente, pero defienda su cosmovisión, defienda sus creencias, defienda sus principios y únase a defender esos principios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en este tiempo. Maravilloso Rey, hay tanto de tu palabra que nosotros podríamos leer, meditar, reflexionar sobre ella, que nos establecen normas, principios, que nos ayudan a vivir como personas, como familia, como iglesia, como organizaciones y como parte de un gobierno civil en el que nosotros convivimos con otros. Gracias, Rey. Gracias por este tiempo, Dios. Permítenos hoy honrar tu nombre. Permítenos bendecirte a ti, glorificarte a ti. Darte gracias a ti, maravilloso Dios, por tanto amor y misericordia sobre nuestras vidas. Y poner delante de tu presencia, Señor, esta nación. Queremos colocar esta nación delante de ti. Tú nos has llamado como iglesia a ser sal y luz. Nos has direccionado para que siempre estemos difundiendo tu verdad. Permítenos, Señor, cada día llevar ese mensaje del Evangelio
para que las personas comiencen a vivir en la dimensión que tú has establecido para cada uno de nosotros como tus hijos. Que pensemos, que actuemos, que obremos conforme a lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, tus preceptos, tus principios, maravilloso Rey. Que no sea ni el mundo, ni el demonio, ni nuestra naturaleza humana la que gobierne, sino tú en nosotros. Y que allí donde nosotros hemos sido colocados, tú, Señor, nos permitas ser responsables con cada acción que nosotros debemos ejecutar. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos como Rey y Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia.